Prepárate para entrar en la cueva del lobo. Cine, cultura pop con análisis, curiosidades y todo lo que hay detrás de las cámaras. ¿Te atreves a entrar en nuestra manada? Esto es La Cueva del Lobo. Hola, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de La Cueva del Lobo, el refugio perfecto para los amantes del cine y la cultura pop. Yo soy Carlos Vázquez y junto a mi inseparable compañera de aventuras, Enid Alvarado, los llevaremos por una nueva y emocionante temporada llena de sorpresas. Bienvenidos a La Cueva del Lobo nuevamente, y hoy les traemos un episodio que va a hacerlos saltar de la silla. Adivinen por qué. Vamos a hablar de una combinación épica, el fútbol y el cine. Porque sí, el fútbol no solo se juega en la cancha, este también se vive en la gran pantalla. ¿Y de qué manera? Con unas historias que nos hacen reír, llorar, gritar de emoción, como si estuviéramos en una final. Todos sabemos lo que se siente, ¿no? Esta vez decidimos pasarle el balón a ustedes, nuestros oyentes, y las respuestas que recibimos nos dejaron con la boca abierta, ¿cierto? Hay clásicos que no podían faltar, sorpresas inesperadas y hasta algunas elecciones polémicas. Pero mejor no les voy a adelantar nada más. El lobo tiene las preguntas clave para descubrir qué tanto saben y sienten sobre el fútbol en el cine. Prepárense, porque esto está por comenzar. Si hicieran una película de tu equipo favorito, ¿quién debería ser el protagonista? No me digas que Messi o Ronaldo, tal vez alguien como Adam Sandler. Si hicieran una película de mi equipo favorito, seguro la tiene que protagonizar Jim Carrey, porque es mucha la comedia que van a ver en esa trayectoria. Bueno, si hicieran una película de mi equipo favorito, me gustaría yo ser el protagonista. Como me gusta mucho el drama y como la intriga, pensaría que el protagonista podría ser una de las personas que tenga situaciones familiares complejas, como que se desarrolle algo así, o que haya no necesariamente uno de los mejores jugadores, sino cualquiera de los jugadores, pero que tenga una historia de vida que trascienda. Mi personaje favorito sería mi hermanito. Si hicieran una película sobre mi club favorito, tendría que ser sobre Atlético Nacional, obviamente, o Chelsea, o River Plate. Si hicieran una película sobre mi equipo favorito, el protagonista debería ser Luis Díaz. Y bueno, si hicieran una película de mi equipo favorito, que una vez más voy a hablar de nacionalismo, sería una película de la selección de Venezuela, de la selección Vinotinto. El protagonista sea Salomón Rondón, y que la película cuente desde los ojos de Rondón cómo una selección ha pasado por distintas etapas, distintas generaciones, distintas dirigencias. Y como protagonista, bueno, ¿por qué no podría ser un Will Smith, que digamos físicamente tiene las mismas características, un hombre alto, de contextura física bastante fuerte, bastante gruesa, del mismo color de piel, y que puede interpretar desde la seriedad y el liderazgo de una persona como Salomón Rondón hasta la diversión que tiene y que necesita un futbolista, ¿no? Que al final los futbolistas son niños eternos que nunca quisieron terminar de jugar su juego favorito, que es el fútbol. Bueno, ¿qué es más dramático? Sí, contéstenme esta pregunta. ¿Un golazo al estilo Hollywood, con coreografía y todo eso? ¿O un penalti que se falla justamente al final de que se va a terminar el partido, con el cual quedarían campeones del torneo? Es más importante un gol, digamos, en el minuto 94.
Y cuando hay un gol al minuto 94, que ya es como prácticamente el último minuto, y hacen el gol ganador. Y ese para mí es como de los goles más importantes. Y prefiero un golazo al estilo Hollywood. Pues yo creo que en el mundo del cine, más referente como a deportes, estos deportivos, en este caso fútbol, diría que juega mucho el drama. O sea, pensar en que no banalizar pues, el deporte como algo entretenimiento y ya, sino como que también tiene una carga dramática pesada. Entonces pensar de pronto, no sé, en una final como la que fue España-Holanda en el Mundial de Sudáfrica, que fue un gol dramático al final de Iniesta para darle la copa, sería un elemento muy muy chévere. Entonces creo que el drama funcionaría mucho. En el tema del momento del gol, la verdad me parece muy bueno cuando pasa, porque pasa constantemente en la vida real, pues, que los goles de último momento, porque pues se desarrolla todo el partido, pero al final es uno como esperando la expectativa, todo se juega hasta el final, hasta el último momento, hasta el pitazo final. Entonces es como que esos goles que son en el último momento son súper impactantes y generan y desatan todo una emoción, tanto en el que gana como en el que pierde. Entonces eso me parece bueno. Entre que es más importante si un golazo al estilo Hollywood o un drama estilo penal fallado en la final, pues creo que un penal fallado en una final, porque a ver, el golazo puede ser el mejor gol de la historia, el mejor gol del mundo, pero al final si este gol no es acompañado por un resultado positivo, pues se queda en una anécdota y muchas veces ni siquiera se recuerda, ¿no? Mientras que un penal fallado en una final es algo bastante cruel, es algo muy importante, porque recordemos que, a ver, los deportistas en general y los futbolistas trabajan toda una temporada, todo un año por ese último partido, por esa final. Pienso que los dos son muy importantes, tanto el golazo al estilo Hollywood como el drama del penal fallado, ya que el fútbol es eso, son un sube y baja, es una montaña rusa de emociones, porque de un minuto a otro puedes estar celebrando el golazo más increíble para remontar y al siguiente minuto fallar un penalti el cual hace perder una final. Entonces creo que es una mezcla de los dos, tiene que ser una mezcla de los dos, de drama como de alegría, de euforia. No, obviamente es mucho más importante un golazo al estilo Hollywood, claro. ¿Cuál es tu película favorita sobre el fútbol? Shaolin Soccer, Gol, o hay alguna otra que nadie recuerde pero que tú amas? Mi película favorita sobre fútbol se llama La Pena Máxima, una película colombiana que es para cagarse de la risa. Mi película favorita es Gol, porque relata la historia de un joven que no tiene absolutamente nada, que es como el común denominador en muchas historias de los futbolistas, que son personas de bajos recursos, que por su constancia, su lucha, perseverancia, su motivación, salen de la nada y logran ir escalando, así como lo hizo Santiago en la película, y llegar a un equipo grande, famoso, como lo fue Newcastle en su momento. Entonces, Gol es la película favorita, porque nos muestra que lo imposible está solo en la mente. A mí, yo no conozco mucho de películas de fútbol, pero a mí me gustó mucho una serie o documental que se llama Mi Amigo Alexis. Me encantó mucho y es de la vida de un futbolista chileno. Creo que es chileno, Alexis Sánchez. Pues no es película, pero es una serie, Los Supercampeones. Y mi película favorita de fútbol se llama Hooligans. Esa es mi película. Creo que se llama Hooligans, defiende a los suyos, creo que así se llama. Referente a mi película favorita sobre el fútbol, pues mi película favorita sobre fútbol es realmente Gol, pues que es como una película, un clásico, pues como que se hizo hace ya varios años, pero hay muchas películas de las que se puede hablar, unas que son de comedia, otras pues un poco más dramáticas, pero creo que, por ejemplo, un referente latinoamericano siempre va a ser El Chanfle, Roberto Gómez Bolaños, por allá hace 40 años. Y habría que darle una mención especial a una serie de televisión de hace
poco tiempo que se llama Ted Lasso, que refleja muy bien dentro de la comedia cómo se vive el fútbol. Y de película favorita, la verdad no conozco mucho, hay una pero no es de fútbol como tal, sino de fútbol americano que se llama El Último Golpe y me gusta mucho y es con Adam Sandler. También me gustaría hacer referencia a una película que se llama Street Hooligans, que es con Elijah Wood, que es como sobre la pasión de los hooligans en Inglaterra, que aunque no es referente como tal al deporte, se centra mucho en la afición, que también es una parte importante de mostrar la pasión del fútbol. Mi película favorita de fútbol viene siendo una que no es reconocida internacionalmente, pero precisamente por eso, porque va directamente apegado al país, tiene relación con el país donde yo crecí, donde yo nací, que es Venezuela. Precisamente por eso es que me gusta tanto, ¿no? La película se llama Hermano y me encantaba porque trataba sobre la realidad de muchas de las personas de nuestro país, de las personas de la baja clase social, de como llaman en Colombia, de los estratos más bajos del país, y cómo jóvenes que venían de esos lugares y que crecían con esas adversidades trataban de salir adelante en la vida a través del fútbol, ¿no? A pesar de la delincuencia, a pesar de la falta de recursos económicos, de la mala alimentación, etcétera, pues trataban de salir adelante a través del fútbol profesional. El fútbol o el soccer, para nuestros amigos angloparlantes, es mucho más que un deporte. ¿Ustedes sabían eso? Es una pasión global. Y el cine, siendo el espejo de nuestras emociones, no podía dejar de capturar esta magia. Desde dramas intensos hasta comedias desternillantes, las películas sobre el fútbol nos han regalado momentos únicos, icónicos. Así es, Enido. Algunas de las películas que han marcado este género son Gol 1 y 2, Escape a la Victoria, esa es mi favorita, La Pena Máxima, una película colombiana, Mete Gol, esta es una película animada argentina, Shaolin Soccer, a eso sí es una locura, pero está muy, digamos, arraigada dentro de los fanáticos de este género del fútbol en el cine. Quiero ser David Beckham, una película muy interesante, Los Hooligans de la Green Street o Calle Verde, y hay muchas más películas importantes, pero hoy vamos a hablar de estas joyas y les daremos razones para verlas o volverlas a ver, ¿sí? Porque seamos sinceros, nunca es suficiente una sola película de fútbol. Gol del 2005. Santiago Muñez, un inmigrante mexicano que trabaja como jardinero en Los Ángeles, sueña con jugar el fútbol profesional. Contra viento y marea, Santiago viaja a Inglaterra y consigue una prueba en el Newcastle United. El Newcastle. Imagínate. Donde jugó el Tino Asprilla. Imagínate tú. Este sí tenía sus sueños altos y iba por ellos. Y a medida que se adapta a este nuevo mundo lleno de lujos y presión, descubre que el talento no lo es todo. También necesitas un drama familiar digno de una telenovela. Sí, ver esta película es básico si quieres entender que el fútbol y los sueños tienen algo en común. Ambos pueden romperte el corazón. Además, es como si Rocky se pusiese unos guayos o botines. Y tiene una secuela donde Santiago ya no solamente llega al Newcastle en la punta más arriba, llega al club más grande de todos los tiempos, el Real Madrid. La película fue la primera en recibir la autorización de la FIFA de manera oficial para usar nombres reales de equipos y jugadores, aunque yo con ese nombre de Santiago Muñez, sobre todo el apellido, no lo comparto. O sea, no lo comparto porque son unos muy raros que ponen en estas películas anglosajonas a los apellidos latinos. Sí. No ponen, por ejemplo, Muñez en vez de Núñez, que es el más común. Núñez, ¿cierto? O Muñoz. Sí, son unas cosas raras. Sí. ¿Cierto? Kuno Becker es el protagonista, mírenle ese nombre. Y él es un personaje descendiente de mexicanos, ¿cierto? Tuvo que aprender a jugar fútbol desde cero para grabar esta película. Entonces, no podemos estigmatizar o generar estereotipos de que porque una persona es latina juega fútbol.
Exacto. O porque es mexicano, colombiano, lo que sea, juega fútbol. Las escenas del estadio del St. James Park fueron grabadas durante partidos reales del Newcastle. Y los fanáticos no tenían idea de que estaban siendo filmados para una película. Eso hacía que eso se sintiera muy, muy real y auténtico. Algunos de los jugadores del Newcastle hicieron cameos en la película. Ya el Tino Asprilla no jugaba en el Newcastle hacía muchísimos años. Algunas de estas escenas se recortaron porque no eran buenos actores. No eran actores, exactamente. Bueno, escape a la victoria de 1980. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y un grupo de prisioneros aliados organiza un partido de fútbol contra los nazis. Lo que parece un partido amistoso resultó ser un plan de escape. El equipo incluye a Sylvester Stallone como portero y posiblemente el peor jugador de la historia, a Michael Caine y al mítico Pelé. Bueno, yo les decía que esta era mi película favorita del género del fútbol. ¿Sí? Pelé literalmente derrota al fascismo con una chilena en una de sus escenas. Esto no solo es cine, es historia universal, ojo con eso. Sylvester Stallone insistía en anotar un gol en la película, pero los productores tenían que insistirle y explicarle que los porteros no anotaban goles. Ojo, esta película es de 1980. No habían porteros como René Higuita y Chilavert que nos acostumbraron a meter unos grandes goles de tiro libre generalmente. Pelé fue el coreógrafo de todas las escenas de fútbol y mostró a los actores cómo hacer jugadas muy realistas. Muchos de los extras de la película eran futbolistas reales de clubes europeos de esa época, de 1980. Por ejemplo, Bobby Moore de Inglaterra, capitán del equipo inglés que ganó la Copa del Mundo en 1966. Osvaldo Ardiles de Argentina, campeón del mundo con Argentina en 1978. Él interpretó a Carlos Rey y mostró varias de sus habilidades con el balón. Kazimierz Dejna de Polonia, estrella del fútbol polaco, ¿sí? También hizo su aparición en el equipo aliado. Fíjense que este equipo aliado tenía estrellas de diferentes países del mundo que dentro de ese escenario de la guerra eran, digamos, los aliados en contra de la Alemania nazi. Paul Van Hems de Bélgica, uno de los mejores jugadores belgas de esa época, contribuyó también a la película. Mike Summerbee de Inglaterra es jugador del Manchester City. Summerbee aportó también gran destreza en el equipo aliado. John Wark de Escocia es un mediocampista que jugó en el Ipswich Town y el Liverpool. Apareció en la película como un miembro clave del equipo aliado. Varios jugadores del Ipswich Town, me cuesta pronunciarlo, Ipswich Town, interpretaron a varios jugadores dentro de la película, como les decía. Russell Osman, inglés, sale en la película. Laurie Sirvel es portero de ese equipo del Ipswich Town, pero no jugó en la película como portero porque allí estaba Sly, ¿sí? Estaba Silvestre. O sea, que participó como jugador de campo. Robin Turner, también de ese equipo de Ipswich Town, fue del equipo de los aliados. Kevin Beatty, ¿sí? Aunque no aparece en la película, fue el doble de cuerpo de Michael Caine. Imagínense que el doble de cuerpo. ¿Ah? O sea, se ve que Michael Caine es lo que se llama literalmente, o llaman literalmente un tronco en el fútbol. Paul Cooper de Inglaterra era el portero suplente del Ipswich Town. Trabajó detrás de cámaras como asesor técnico de las escenas. O sea, ese equipo estuvo muy involucrado en la grabación de esta película, ¿sí? Bobby Robson, otro jugador muy famoso, ¿cierto? Que fue entrenador, fue el que ayudó a que el Ipswich Town generara o apoyara la película. Michael Caine admitió que él no entendía nada de fútbol antes de grabar esta película. Y Sylvester Stallone, que tampoco sabía mucho, le decía que era como boxear pero con una pelota. Sí. Hablemos de la pena máxima del 2001. Mariano Concha es el hincha más apasionado de la selección colombiana. Tanto así que su vida y la de sus allegados giran en torno a la clasificación al mundial.
Pero como suele pasar en el fútbol, no todo sale como se espera. Y lo que parecía ser su momento de gloria se convierte en una sucesión de situaciones cómicas y tensas que reflejan la pasión de los hinchas colombianos. Sí, esta es la película colombiana por excelencia en cuanto al fútbol. Hay otras, sí, pero como recuerdan en los audios de nuestros oyentes, hablaron de esta película y no podíamos dejarla por fuera. ¿Sí? Tienen que verla si alguna vez han llorado por un fuera de lugar mal cantado. Es un recordatorio de que el fútbol no se trata de ganar, sino de sobrevivir. La película se filmó durante partidos reales de la Selección Colombia, capturando la reacción genuina de los fanáticos. Vean que es una técnica que se ha aplicado en diferentes películas. El actor principal es Enrique Carriazo, un actor muy popular y muy bueno en la televisión y cine colombiano. Él es un hincha declarado del Santa Fe y usó camisetas reales de su colección personal durante la filmación de la película. El título original de esta película iba a ser El último gol, pero se cambió para reflejar mejor la intensidad emocional de los hinchas en la película. Las escenas del estadio fueron grabadas en el estadio El Campín de Bogotá, aprovechando, como les había contado ahorita, toda esa energía real que se da en los partidos clasificatorios. Metegol del 2013. Amadeo es un chico humilde y él debe enfrentarse al mejor jugador de fútbol del mundo para poder salvar a su pueblo. Con la ayuda de unos jugadores de Metegol que cobran vida, descubre que el verdadero espíritu del deporte está en el trabajo en equipo. Así es, el trabajo en equipo. Para mí esta película es como el Toy Story, pero de fútbol. Sí, cierto. Si no la ves, tus juguetes probablemente se van a revelar. Esta es la primera película de animación argentina en ganar un premio Goya, que son los premios al cine en España. Los animadores se inspiraron en partidos reales de Messi y Maradona para coreografiar las jugadas, ya que tuvieron en cuenta estrellas, digamos, del pasado y estrellas actuales. Se usaron voces de actores reconocidos en Argentina como Pablo Rago para dar autenticidad a los diálogos de esta película. Wow. Hablemos de Shaolin Soccer. Esta es del 2001. Es un monje Shaolin. Él recluta a sus hermanos para formar un equipo de fútbol que combine artes marciales y balones en llamas. Sí, señor, así tal cual. Sí, miren, nuevamente haciendo un símil, esta cinta es como Dragon Ball, pero con guayos de fútbol. Si no te hace reír, revisa qué tienes en el alma, porque la verdad es muy cómica. ¿Sí? Ahí no nos preocupemos porque digamos que se pierde la esencia del fútbol y se combinan otras cosas. No importa, es para reírse, para divertirse. ¿Sí? Los efectos especiales hicieron que esta película fuera un fenómeno en Asia, ganando numerosos premios de animación y edición. Stephen Chow es el director y protagonista de la película. Él se inspiró en el amor de su infancia que tenía por el fútbol para crear esta historia. El personaje principal se llama Sing. Viste un uniforme amarillo con rayas negras en varias escenas, un claro homenaje al icónico traje de Bruce Lee en The Game of Death. Wow. Película de artes marciales icónica, ¿cierto? Uh-huh. Para lograr los impactantes efectos visuales, Stephen Chow contrató a un equipo que había trabajado en películas de Hollywood como The Matrix, unos bobos ahí en The Matrix, ¿cierto? O sea, era en 2001 Matrix, en el 99 sí había sido famosa, pero no era la película de culto que es hoy día. Su misión era muy sencilla, era integrar el CGI con la comedia del slapstick característica de Chow. Si recuerdan, cuando les hablé en el episodio de humor, el slapstick, esas películas de humor en las que hay un golpe. Uh-huh. ¿Sí? Un golpe y la gente se ríe. Y el CGI o CGI es el tema de la pantalla verde para grabar los efectos y escenas de acción o de ciencia ficción en muchas películas. En una de las escenas finales, Sing lanza un tiro tan potente que el balón se incendia y atraviesa el arco, lo que requirió utilizar ese CGI, perdón. Sin embargo, en las primeras versiones, el fuego se veía tan falso que tuvieron que rehacerlo varias veces hasta lograr un efecto realista y épico. Ok, Bending Like Beckham, o Quiero Ser Como Beckham.
Esta es del 2002. Jess Bamra quiere jugar fútbol profesional. Fíjense que casi todas es eso, que ellos quieren ser como un profesional. Tienen sueños, Tienen sus sueños. Estas películas nos llevan a que la gente cumple sus sueños, es verdad. Y sus padres tradicionales quieren que se enfoque en casarse y aprender a cocinar curry. Con la ayuda de su mejor amiga y un guapo entrenador, Jess desafía las expectativas de su familia. Sí, tienes toda la razón. Y una de las razones más importantes para verla es que es una masterclass sobre cómo driblar problemas familiares. No el balón en la cancha. Así es, pero bueno, tiene que ver con fútbol. Claro que sí, sí, ese es el marco de la película. Allí sale una chica muy conocida por nosotros en películas como Los Piratas del Caribe, Keira Knightley. Te inspira hasta para cumplir las misiones más difíciles, o sea que vas a lograr driblar todos esos problemas que dentro de la familia se pueden estar generando. La película realmente fue un éxito inesperado. ¿Sí? Es que yo creo que con el título muchos de ustedes no la conocen. Se quedaron, ¿qué es eso? ¿Cierto? Recaudó $76 millones con un presupuesto de solo $6 millones. Imagínate tú. Ni Keira Knightley ni Parmin Nagra, que es Jess, eran futbolistas antes de la película. Tuvieron que entrenar intensamente durante 3 meses para aprender a jugar fútbol y que sus movimientos se viesen reales en la cancha. Claro. Originalmente David Beckham y su esposa Victoria iban a hacer un cameo en la película. Iban a participar más, mejor dicho, porque el cameo sí lo hacen. Pero ese cameo no fue grabado en la película, sino que es un cameo grabado de otra situación que ellos tuvieron. ¿Sí? Tenían problemas de agenda, no pudieron participar, pero sí se utilizan unas imágenes de archivo, como les conté, en la que sale David con Victoria. La versión original británica, Jess y Jules es Keira Knightley, Jess es Parminder Nagra. Esos nombres sin duda también para mí son difíciles. No se besan con nadie en la versión británica. Sin embargo, en la versión estadounidense se incluye una escena extra donde Joe, el entrenador, y Jess comparten un beso. Esto simplemente para satisfacer las necesidades del público hollywoodense, que tenía que tener una escena romántica al final. Antes de Parminder Nagra fuera elegida para este papel, adivinen quién estaba elegida: Priyanka Chopra. Wow. Quien luego sería Miss Mundo y actriz de Hollywood. Ella fue considerada para ese papel de Jess. No sé por qué no la escogieron. Sí, quién sabe. Así como en otras películas que les hablé hace un momento y que ustedes de pronto han visto, en esta también salen futbolistas famosos. Aquí sale Gary Lineker, uno de los grandes futbolistas ingleses y que actualmente es comentarista deportivo, o sea que narra los partidos de fútbol. Precisamente hace un breve cameo en la televisión. Hablemos ahora de Green Street Hooligans del 2005. En esta película, un estudiante americano expulsado de Harvard se muda a Inglaterra y se une a una pandilla de hooligans. Él descubre que la lealtad y la violencia van de la mano en el mundo de las barras bravas. Sí, esta película algunas personas la tomaron como un mensaje negativo sobre lo que ocurre con estas barras bravas. Pero si alguna vez tú peleaste en el colegio por un chicle, esto te va a recordar esos días. Sí. Además, Elijah Wood demuestra en esta película que Frodo también sabía lanzar golpes y puños, generando un gran espectáculo. Antes de interpretar a Matt Buckner, el personaje principal, Elijah Wood no tenía ni 5 de ideas sobre qué era el fútbol, ni siquiera qué eran los hooligans ingleses. Claro, en Estados Unidos es de soccer, como tú dijiste ahora, el nombre del fútbol. Sí. Y que además en Estados Unidos ese deporte tiene una mayor penetración en las chicas, que han sido campeones mundiales, han sido y son muy buenas en este deporte, las norteamericanas, ¿cierto?
Entonces él tuvo que ponerse a estudiar sobre la cultura del fútbol británico para hacer un poco más creíble su papel. Aunque en su papel él interpreta a un chico que no tiene ni 5 de idea de esto. ¿Sí? Charlie Hunnam es británico. Él interpreta un papel muy importante dentro de la película. Su acento en la película fue criticado por sonar demasiado forzado, imagínate. Siendo británico. Siendo británico decían que era forzado o exagerado. Lo que sí, algunos espectadores decían que encontraron algo extraño porque él mezclaba acentos de diferentes regiones de Inglaterra. ¿Sí? Muchas de las escenas de esta película fueron filmadas en lugares auténticos del East End de Londres, una de esas zonas importantes, lo que le da un aire muy realista. Algunos bares y calles donde se grabaron las peleas eran puntos conocidos de reunión de hooligans reales. O sea que podían estar filmando y llegar una pandilla de hooligans y los cascaba. Debido a su contenido violento y la glorificación de las peleas entre hinchas, ¿sí?, la película fue prohibida o censurada en algunos países, como por ejemplo Alemania, lo que les decía ahorita. Hubo personas que no tomaron como un buen mensaje esta película. En Alemania tuvo problemas de distribución y en otros países se censuró simplemente. En las primeras versiones del guión de esta película, Jake Gyllenhaal fue considerado para el papel de Matt, pero finalmente no se concretó y se escogió Elijah Wood. Esta película es una de las que nos nombran las personas o nuestros oyentes que hablan en esos voz pop que pusimos al inicio. Sí. Pero esta película, digamos que fue un éxito de culto. Recuerden que estas películas que son éxito de culto no son éxito de taquilla, pero que se van generando muchas visualizaciones, a las personas les gustan, etc. Tuvo 2 secuelas directas de Blockbuster, es decir, que fueron a tiendas de video. ¿Sí? No fueron al cine. No fueron al cine, exactamente. Green Street Hooligan 2, así sencillo, del 2009. Allí ya no salen Elijah Wood, tampoco Charlie Hunnam. Salen algunos de los, digamos, miembros de la pandilla de la primera. Y Green Street 3, Never Back Down, del 2013. Estas no lograron el mismo impacto que la primera. Sí, imagínense, esta película la dirigió una chica, se llama Lexi Alexander. Ella fue campeona mundial de kickboxing, lo que ayudó a que estos muchachos en esas peleas de la película hicieran unas coreografías impresionantes. Sí. Así que ahí lo tienen. Una lista que no solo nos hace reír, llorar y gritar gol, sino que también nos hace poder valorar que el fútbol esté en nuestras vidas. Vámonos ahora al tercer segmento. Bueno, más que al tercer segmento, ahora viene el segundo tiempo de este episodio. ¿Sí? Hemos hablado de las mejores películas de fútbol, pero ¿te has puesto a pensar cómo este deporte ha dejado huella en el cine, en la televisión y hasta en la moda, ¿no? Sí, ya hablando de todo esto, pues claro que sí. Si el fútbol mueve millones de fanáticos en el mundo, ¿cómo no iba a dejar que esto tuviera una marca en la cultura pop? Es un fenómeno global que ha inspirado no solo películas, sino también series, canciones, documentales y hasta tendencias en la moda. Así es, el cine y el fútbol tienen algo en común. Ambos nos cuentan historias de pasión, lucha y gloria. ¿Qué hace que una historia nos atrape? Un protagonista con un sueño, como lo vimos en varias de estas películas. Sí. Obstáculos que superar, ¿cierto? Y un gran final, ¿sí? El tiro libre en los últimos minutos. Exacto, el gol. El penalti fallado, sí. ¿Cierto? Bueno, eso es fútbol puro. Y por eso estas películas funcionan tan bien. Es que nos metemos en la piel de cada jugador. Sufrimos con él, celebramos cada gol como si fuera nuestro. Sí, es que el fútbol tiene todo el potencial para ser épico. Imagínate una versión de Rápidos y Furiosos, pero en vez de autos, son jugadores haciendo chilenas imposibles en un partido a muerte. La vería sin dudarlo. ¿Sí? Yo también. Pero no todo es fantasía y espectáculo.
También hay un lado más crudo en el fútbol, que el cine ha explorado un poco, como es el tema de las barras bravas, la violencia en los estadios, como lo vimos en la película Green Street Hooligans, y nos muestra que el fútbol es más que un deporte, pero para algunos es una identidad, una tribu e incluso una excusa para la violencia. Creo que esa es la mayoría de la excusa que utilizan todos. Es importante para nosotros sentirnos identificados, pertenecer a una tribu, como lo dice allí, a un grupo, pero sobre todo es la excusa de la violencia. ¿Cuántas veces has visto a personas usando camisetas de fútbol sin ser hinchas de ningún equipo? Eso es gracias a la cultura pop y a películas como Quiero ser David Beckham, y que convirtieron estas camisetas en un símbolo de identidad. Y en la música, ni hablar de la música, mira, canciones como Waka Waka, ajá, We Are One, y hasta himnos como Seven Nation Army se volvieron parte del fútbol y del cine también, salen en las películas. Si hablamos del impacto en la cultura pop de estas películas, no podemos olvidar el boom de las series y documentales sobre fútbol en plataformas como Netflix, Amazon Prime, entre otras. Desde Sunderland Till and Die y hasta All or Nothing, estos son documentales que están en estas plataformas, han demostrado que pueden enganchar tanto como una buena película. Pero en cuanto a series, aquí va mi favorita, las series de fútbol. Sí. Mi película favorita es Escape a la Victoria. Yo recuerdo haberla visto muy pequeño, estoy buscándola para verla nuevamente, a ver dónde la encuentro. Y mi serie favorita es Ted Lasso, muy buena. Hace pocos días nos acabamos de enterar que van a lanzar una 4ª temporada. Esta serie mezcla fútbol y comedia y ha conquistado a todas las personas, así no sean fanáticos no del fútbol, del deporte. Ella trata unos temas de salud mental y de trabajo en equipo tan chéveres e interesantes que se me acaba de ocurrir que voy a investigar un poco más sobre eso y a escribir un pequeño artículo en mis columnas de LinkedIn sobre el cine y el trabajo. Pero esto no va a ser cine, va a ser la serie de televisión y el trabajo. Además también tenemos el Club de Cuervos. Esta serie también nos mostró que el fútbol puede ser una telenovela llena de drama y traiciones. Pues esto es el propio culebrón futbolero. Sí. Así que si alguien te dice que el fútbol es solo un deporte, dile que no. Eso es cine, es música, es moda y es cultura. Así es. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por las películas de fútbol tanto como nosotros lo disfrutamos. Así es, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y dejar sus comentarios. Cuéntenos, ¿cuál es su película de fútbol favorita? En el próximo episodio hablaremos de las películas sobre el pasatiempo favorito de los norteamericanos, el béisbol. No se lo pierdan. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la Cueva del Lobo siempre hay algo nuevo por descubrir. La Cueva del Lobo es un podcast sobre cine y cultura pop, conducido por Enid Alvarado y Carlos Alberto Vázquez. La producción y edición están a cargo de Carlos Alberto Vázquez con el apoyo creativo de Enid Alvarado en la investigación y desarrollo de contenido. Podcast grabado en el Puente de la 4 Sur, Medellín, Colombia.